Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan que terminamos más o menos con este cuadro, digamos, tratando de hacer un recorrido sobre los conceptos más importantes? Habíamos dicho que la esperanza era un concepto muy multifacético. A lo largo de todos los aportes en la bibliografía aparecen como diferentes acepciones y concepciones. Una de las que me pareció muy interesante, además de definirlo como una virtud, como un sentimiento, como una emoción, se plantea como un mecanismo de afrontamiento, y ese va a ser uno de los principales desarrollos que va a hacer Lorena. Eh, Uno de los materiales que estuvimos leyendo hablaba de que se puede usar como sustantivo o verbo, y eso cambia en función del sentido que se le da al término. ¿Se acuerdan que yo arranqué contando que mi inquietud surgió cuando una oncóloga me plantea que no le quería hacer que le quería hacer, perdón, la quimioterapia porque le iba a quitar la esperanza? Y a mí me sorprendió mucho, no, para atrás, me sorprendió mucho el concepto de quitarla, de que la quimioterapia representara la esperanza, ¿no? Como que era un componente externo, sino que era una sustancia que le iba a proveer de esperanza. Y leí este concepto y me gustó mucho, ¿no? Cuando lo usamos como verbo le damos un sentido mucho más pleno, mucho más activo, mucho más realista, que es el concepto que queremos compartir con ustedes. Como les decía, es un concepto clave en la comunicación médico-paciente. Yo tengo la idea de que los pacientes somos privilegiados, quienes trabajamos en los equipos de salud, a la hora de acompañar el proceso de una enfermedad grave en el paciente, y la familia nos habilitan, nos permiten como cogestionar la enfermedad. Y, y el rol que adquieren quienes proveen de malas noticias es bien importante, porque sabemos que podemos facilitar o podemos obturar, ¿no? Sobre todo quienes transmiten la información médica, ¿no? El equipo médico, básicamente. ¿Cómo lo podemos promover? Con una información honesta, haciendo un buen control de síntomas. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de conectar precozmente con equipos de cuidados paliativos? Los pacientes se sienten muy sostenidos por el concepto de equipo, ¿no? Que haya varios profesionales que puedan como ir apuntalando y acompañando las diferentes áreas que nos da la dimensión humana, ¿no? ¿Cuáles, decíamos, los que promueven y obturan? Dentro de los que obturan el aislamiento, la soledad, el mal control sintomático, son algunos de los que complejizan el desarrollo de la esperanza. Otro aspecto que estuvimos trabajando el viernes pasado es las diferentes connotaciones que tiene o fases que tiene la esperanza, y que cuando el paciente le hacemos la entrevista y nos dice psicóloga o doctora o lo que sea, me voy a curar, sabe que me voy a curar, tengo fe que me voy a curar, no nos tenemos que espantar, ¿no? Porque en realidad, si vamos acompañando ese proceso con un montón de tips que ahora vamos a trabajar, seguramente ese paciente vaya cambiando esas manifestaciones de la esperanza. El rol nuestro es clave porque de alguna forma nosotros en ese itinerario del paciente somos ensanchadores de la esperanza, o deberíamos de serlo. Incluso fomentar la esperanza cuando los pronósticos son muy malos y el paciente prontamente va a fallecer. Ahora sí, Lorena. Estuvimos trabajando también, y no nos dio el tiempo de exponerlo, sobre la historia de María. María presentaba dos niveles de esperanza, uno a muy, muy corto plazo, que era la realización de la colostomía, que se acuerdan que ella decía, trato de pensarlo mejor, pero me preparo para lo peor. Ese es el principio básico del concepto de esperanza. Tener un pensamiento positivo, pero saber
que las cosas se pueden complicar, y que está bueno tenerlo en el marco, dentro de las posibilidades para poderlo manejar. El otro nivel de esperanza que planteaba la paciente era en relación a sus proyectos. ¿Se acuerdan que ella proponía que tenía un montón de cosas pendientes y ustedes decían, bueno, la paciente necesita dejar la casa en orden, ¿no? Hablar con el papá de su hijo, proveerle o habilitarlo a este nenito a que tenga eh, una familia, ¿no? Un acto de absoluta generosidad. El viaje como proyecto inmediato, ¿no? Los pacientes nos sorprenden con sus pequeños proyectos, con sus microesperanzas, ¿no? Nosotros tenemos que fomentarlas, que devolverles con empatía y con compasión, cómo la vida se hace de esos pequeños ratitos y pequeños momentos. Quería terminar un poco el pensamiento del taller pasado con este pensamiento, con este planteo, que es de un artículo de opinión que está en British Medical Journal, que dice: los pacientes con enfermedades que amenazan la vida pueden mantener la esperanza a través de dos mecanismos. Uno, la reevaluación positiva, en la que dejan ir las esperanzas poco realistas y adoptan otras nuevas. Y otra de esos mecanismos es la trascendencia, mediante la cual encuentran significado y propósito al extenderse tanto hacia los demás, incluidos sus médicos, como hacia adentro para encontrar un núcleo personal de conciencia y fortaleza. Me parecía que era como un lindo resumencito de lo que hablamos la vez pasada. Bueno, los dejo con Lorena. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto poder estar otra vez con ustedes. La idea para hoy es retomar un poco lo trabajado, pero quizás centrarnos en aspectos y nos aporta algunas herramientas más sobre el tema que nos permitan también trabajar más con pacientes, ensanchamiento de la esperanza. El estudio de la esperanza hoy por hoy se enmarca dentro de lo que es la psicología positiva. La psicología positiva es un área de la psicología relativamente nueva, que no es una corriente ni un paradigma como puede ser el psicoanálisis o la psicología cognitiva, sino que se ocupa de estudiar aquellos aspectos que hacen que las personas sean más saludables desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Entonces estudian fortalezas, estudian cómo influyen las virtudes, cómo influye la emoción positiva. Es decir, tiene mala prensa a veces la psicología positiva porque se la asocia a la negación de todos los problemas y a mirar la vida sonrientemente, y no es así. En realidad es el estudio científico de aquellas cosas que hacen a la salud mental de los seres humanos. Y quien fue el precursor de la psicología positiva fue Martin Seligman. Y Martin Seligman en sus primeros estudios trabajó mucho con pacientes oncológicos. Y dentro de sus estudios se ocupó de la esperanza. Y él lo que decía es que el tener anhelos de superar la enfermedad, de no sufrir, de sobrevivir, de trascender, resulta fundamental para poder hacer frente a las adversidades y a la lucha por la propia vida, ¿sí? Entonces dice, la esperanza va a ser un factor vital en el sostén psicológico y físico de personas que enfrentan enfermedades oncológicas. Y por otro lado, también pudo a lo largo de varios estudios comprobar que las personas más esperanzadas finalmente lograban mayor sobrevida, porque lograban mejor calidad de vida. ¿Sí? Esto por supuesto que no es lineal, son estudios,
pero me parecía que era importante arrancar el tema con este autor, porque este autor es el que mete a la esperanza en la psicología. Ana el otro día nos habló de la esperanza como un concepto complejo que se podía mirar desde la biología, desde la religión, desde la filosofía, desde la antropología. Bueno, hoy vamos a mirar más la esperanza desde la psicología, y un autor que mete la esperanza como tema de la psicología es Martin Seligman. Hay diversos estudios que muestran que justamente la esperanza está asociada a la percepción de bienestar y calidad de vida en los enfermos, ¿sí? Por un lado, hay un estudio de Cerezo Guzmán que la ubica a la esperanza como una emoción positiva y que, como tal, puede llegar a generar mejor adaptación y mayor bienestar en las personas enfermas. Seligman la explica como una fortaleza y como algo capaz de amortiguar el sufrimiento, como veíamos recién. Snyder, que es otro psicólogo que después vamos a meternos un poquito más, dice que las personas esperanzadas se ven a sí mismos con mayor capacidad de resolver problemas, demuestran más confianza en la posibilidad de hacer frente a la enfermedad, tienen una mejor actitud, tienen menor ansiedad ante la muerte, más control, más autoestima y una percepción más positiva de la situación. Y finalmente, Martínez Uribe dice que las personas con niveles altos de esperanza también muestran mayor bienestar psicológico y mayor satisfacción con la vida que tienen, pese a estar enfermos. Digo, ¿por qué citar todo esto? Porque me parece que esto nos muestra que mirar la esperanza y tenerla en cuenta vale la pena, porque si evidentemente para los pacientes es algo bueno y algo que mejora su calidad de vida, por lo menos desde el ámbito de los cuidados paliativos, donde trabajamos justamente con la calidad de vida, no podemos ignorar esto, ¿sí? Recién Ana decía que la esperanza a lo largo de la enfermedad puede llegar a tomar diferentes formas, ¿no? Que en función de la fase en que se encuentra la enfermedad vamos a encontrar diferentes expresiones. Hay un estudio francés, ¿sí?, que estudia justamente los caminos de la esperanza en pacientes con cáncer en fase terminal, y lo que hace precisamente es estudiar qué atribución de significado le hacen los pacientes a la esperanza, es decir, a dónde la depositan, qué piensan que es en cada momento para ellos. Y encuentran 7 significados o 7 resultados distintos. Hay algunos pacientes que la ven como un fenómeno irracional, que aparece frente a la amenaza a la vida, ¿no? Hay otros que la ubican como la posibilidad de un milagro, cuando la cura no es posible. Otros que la ven como un fenómeno que cambia con el tiempo, es decir, en la medida en que la enfermedad va progresando, que va cambiando, van ajustando los objetivos que piden a la esperanza, las metas que esperan, ¿sí? Después me voy a meter más en detalle, pero no me quiero detener en leer todo esto, porque si quieren hacen captura de pantalla, lo leen y lo pueden ver. Otras personas ven la esperanza como la posibilidad de prolongar la vida, ¿sí? Y lo que muestran es que van desde la cura a un ajuste progresivo a nuevas metas, como por ejemplo, ya no me espero curar, sino que espero ganar tiempo de vida, por ejemplo. Otros asocian justamente la esperanza a la calidad de vida, que tiene que ver con esperar vivir bien el tiempo que queda de la mejor manera posible, ¿sí? Y hay otros pacientes que la asocian a la falta de esperanza, al no esperar nada, a la desesperanza en todo caso, algo que está ausente. Y el último de los significados que se encuentran en este estudio sobre la esperanza es la esperanza de disfrutar el presente ya habiendo aceptado la situación y prepararse para el final. Y estos autores lo que dicen en función de estos significados que encuentran
al concepto de esperanza, las distintas fases de la enfermedad, es que los enfoques que se dirigen a mantener la esperanza tienen que reflejar las reacciones, ¿no?, de los pacientes, que pueden fluctuar entre la desesperación y una forma de aceptación que conduce a cierta serenidad. Ahora lo vamos a ver bien. Y dice, los clínicos necesitan mantener cierto grado de esperanza sin dejar de ser lo más realistas posibles. La esperanza influye en las percepciones de los pacientes y la aceptación de sus tratamientos. A ver, esperen que tengo un tema que es que no puedo ver el Zoom y a la vez ver la pantalla, entonces me pierdo con ustedes. Esperen que los tengo que achicar. Ahí. A ver, acá vamos. Este estudio tuvo como 2 etapas. En una primera etapa lo que decían es que el recorrido que hace la esperanza es un recorrido lineal. Entonces decían, primero, la persona lo que espera es curarse. Después, cuando ve que no se puede curar, lo que esperan es ganar tiempo. Cuando ven que el tiempo se acorta, lo que piden o el objetivo que se ponen es ganar calidad de vida. Pero cuando la enfermedad vuelve a recurrir, cuando los síntomas avanzan, cuando los tratamientos fallan, la persona puede tomar 2 caminos con relación a la esperanza. La desesperación, ¿sí?, y el dejarse directamente morir, o una aceptación de la situación que le permite prepararse de manera serena para el final. Después este recorrido ellos lo cambian porque ven que a lo largo de la enfermedad no va a ser tan lineal, sino que puede ir teniendo diferentes ciclos, ¿sí? Pero en definitiva, los 2 finales posibles que ellos reconocen son estos, ¿sí? Me pareció interesante porque nosotros lo vemos en la práctica. Hay pacientes que realmente logran verse esperanzados y realmente desarrollan una esperanza que les permite una mejor calidad de vida, y hay pacientes que no lo logran. Hay un paciente que yo recuerdo con mucho cariño porque era colega, tenía 30 años, en el momento en que me tocó acompañarlo, y tenía cáncer de pulmón avanzado y hace metástasis en columna, y él sabía perfectamente que tenía muy mal pronóstico, muy joven, con un nenito de 5 años, en un muy buen momento de la carrera, y entonces en un momento hace una compresión medular y queda postrado, y entonces una cosa que me dijo y me marcó mucho fue que me dice, yo sé que allá adelante lo que me espera es morir, pero yo necesito que entre la muerte y yo esté la silla de ruedas, y pensar que aunque sea me voy a poder sentar en la silla de ruedas, porque si no, no lo tolero. ¿Sí? Si yo llego a la silla de ruedas, capaz que puedo esperar la muerte con más serenidad. Y me pareció un ejemplo tan claro de cómo la esperanza puede ir tomando nuevos objetivos, pero que siempre puede estar presente, aún en las peores circunstancias, y puede ser un factor de sostén, ¿sí?, para no caer en desesperación. Entonces, este artículo me parece interesante por esto, porque lo que nos muestra es justamente lo que decía Ana, la esperanza en distintos momentos, en distintas fases de la enfermedad, puede estar presente, lo que cambia es el contenido, ¿sí? Al principio puede ser la cura, puede ser el milagro, pero en el final las esperanzas pueden ser múltiples. Incluso la trascendencia, incluso la vida después de la muerte, incluso el legado, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Seligman? Volvemos a Seligman. Él dice que la esperanza desde el punto de vista psicológico puede ser muchas cosas. La podemos pensar como una virtud trascendente, la podemos pensar como una fortaleza del carácter, la podemos pensar como una actitud, como un sentimiento o como una emoción positiva, o como una estrategia de afrontamiento. Para los que somos
esto se puede estudiar desde varios lugares y desde todos vamos a encontrar información valiosísima y se pueden hacer cosas súper interesantes desde todas las acepciones que podamos tomar de la esperanza, pero meternos en la esperanza como estrategia de afrontamiento nos va a dar algunas pistas que por lo menos, no sé cuántos son psicólogos, cuántos médicos en los que están anotados, pero para los psicólogos nos va a dar herramientas interesantes. Para esto vamos a tomar tres estudios que se hicieron sobre la esperanza, 3 líneas psicológicas diferentes. Hay un psiquiatra que es uruguayo, que es Mario Pereira, no sé si lo conocen, es un psiquiatra adventista que hace 30 años que viene estudiando la esperanza. Él en realidad hizo la universidad en Uruguay, pero ya hace muchos años que vive en Argentina, y ha desarrollado, tiene un libro que se llama Psicología de la Esperanza, que me parece que lo han reeditado ahora, porque no se consigue, pero que es súper interesante, porque ¿qué dice Pereira? Él dice que para que exista la esperanza, tiene que estar la posibilidad de la desesperanza. Es decir, tiene que haber conciencia de que las cosas pueden no salir bien, ¿sí? Si yo no soy consciente de que puede fallar, no necesito tener esperanza. La esperanza está porque hay algo que puede salir mal. Entonces él dice, hay una tensión dialéctica entre la esperanza y la desesperanza. Y cuando una persona se encuentra en una circunstancia adversa, permanentemente está yendo de un lado a otro, ¿sí? Va a ir jugando y fluctuando de la esperanza a la desesperanza, en función de cómo se vayan dando las circunstancias. Él dice, la esperanza lo que es concretamente es la inclinación a anticipar el mejor resultado posible. Por eso dice, tiene vocación de futuro. Como entidad es superior al deseo y al optimismo. Después vamos a comparar la esperanza con el optimismo para que vean por qué es distinta. Dice, con respecto al deseo o al optimismo es mucho más paciente y confiada y no se sujeta a la posibilidad de decepción. A la vez, dice Pereira, la esperanza implica locus de control interno. ¿Se acuerda lo que es locus de control interno? Yo veo muy pocas caras, entonces no puedo saber si es sí o no. Ana, ¿vos las ves a todas? Cuando No, se comparte con pantalla se ven muy pocas caritas, son cuatro, Claro, cuatro caras. No los puedo ver, pero por las dudas lo refrescamos, que el locus de control interno es la percepción que la persona tiene sobre su responsabilidad ante las cosas, ¿sí? El locus de control. Las personas con locus de control interno frente a las dificultades o a los retos que la vida plantea, se agencian de la responsabilidad, es decir, se cargan con la responsabilidad. También se cargan con las culpas de los problemas, pero digamos como que miran las cosas desde sí mismos y se ponen ellos en un lugar de responsabilidad, mientras que los que tienen locus de control externo depositan la responsabilidad en el afuera, es el otro. Entonces, un paciente con un cáncer avanzado que tiene locus de control interno se siente capaz de luchar o de hacer frente a la enfermedad, mientras que un paciente con locus de control externo va a poner la mirada en que lo hagan los demás, en que el tratamiento que me da el médico funcione, que los médicos hagan, que los demás me apoyen, ¿sí? Bueno, ¿qué dice Pereira? Que las personas que son esperanzadas tienden a tener locus de control interno, tienden a asumir la responsabilidad de las cosas que les suceden. Por otra parte, toma Marcel, que fue quien dijo esto de la tensión dialéctica, que solo puede haber esperanza donde hay una tentación a la desesperación, ¿sí? Mario Pereira es sistémico en su orientación. Entonces él habla de la esperanza o de la construcción de esperanza como una arquitectura. Dice, es una construcción que va a luchar contra la desesperanza
Y esa construcción se hace a través de la planificación de pequeñas metas alcanzables. Es decir, él dice, cuando queremos trabajar la esperanza con un paciente, necesitamos armar un plan que vaya fijando metas progresivas que se puedan ir cumpliendo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una meta que no es realista o que no es alcanzable, lo que vamos a encontrar es decepción. Y ahí avanzamos hacia la desesperación. Entonces él dice, cuando querramos trabajar la esperanza, tenemos que armar una arquitectura en escalera, ¿sí? Y esas metas que fijemos, que por supuesto tienen que ser metas consensuadas con el paciente, tienen que basarse en objetivos alcanzables, no en objetivos que no se puedan alcanzar. Y a la vez, bueno, dice que es un constructo multifacético porque tiene aspectos cognitivos, emocionales, conductuales, interrelacionales, axiológicos, trascendentes. La verdad es que si pueden conseguir el libro de Pereira, no tiene desperdicio, es buenísimo. Y da pautas terapéuticas súper concretas para trabajar la esperanza en la clínica, no solamente con pacientes paliativos. Él de hecho no trabaja con pacientes paliativos, se especializa más que nada en pacientes con adicciones. Bien, este es Pereira. Espérenme que me tomo un mate, así la garganta funciona. Hay otro autor que es Charles Snyder. Snyder es un psicólogo cognitivo, ¿sí? También estudió la esperanza, y Snyder define la esperanza como un estado de ánimo positivo, es decir, la ubica en el orden de las emociones, y dice que la esperanza va a implicar una disposición que se va a dirigir hacia una meta, ¿sí? Es decir, la vincula, hay un niñito llorando por ahí, vincula la esperanza a la búsqueda de un objetivo, de una meta. Entonces, dice, en este sentido la esperanza va a tener dos componentes. Por un lado, el componente cognitivo, que son las vías, que son los pensamientos dirigidos a la planificación de los pasos que tengo que dar para poder alcanzar esos objetivos. Es decir, la construcción del mapa, el itinerario que yo me voy a hacer en mi cabeza sobre cómo voy a alcanzar eso que quiero lograr. Y por otro lado está la agencia, que es la motivación que las personas tienen para conseguir esas vías, ¿sí? La agencia está justamente vinculada al locus de control, ¿sí? Las personas que tienen locus de control internos van a tener mayor motivación. ¿Por qué? Porque sienten que alcanzar esos objetivos va a depender de ellos, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra es que la esperanza es algo que viene de adentro, no lo podemos poner nosotros como objetivo, y que las metas que fijemos tienen que ser metas significativas para ese paciente, alcanzables, ¿sí? Si no va a ser difícil que el paciente pueda embarcarse en esa búsqueda. ¿Tá? Hay también un manual entero que está escrito en inglés, pero que se puede leer, que desarrolla todo este tema en profundidad. Yo no me voy a poner a profundizar más porque no los quiero ni aturdir, y también sé que es inabarcable en esta hora y media que tenemos. Entonces, les tiro como la data para que después ustedes puedan ir a buscarla, si les interesa la temática, y desarrollarla más. A ver qué... Ahí está. El otro día Ana nos mencionó a Kay Hertz. Kay Hertz es enfermera, pero tiene la virtud, por eso la tomamos, de ser la primera en estudiar la esperanza en el ámbito de los cuidados paliativos, lo cual no es menor. Y Kay Hertz justamente, además, desarrolló el primer índice para evaluar la esperanza en los pacientes. ¿Cómo la define? Bueno, ella la define como una estrategia de afrontamiento,
dice que consiste en... Ay, esperen que se me fue todo esto. Me están apareciendo cosas en la pantalla, disculpen. Dice, consiste en la expectativa de alcanzar un objetivo necesario para la vida. Es un poder interior que enriquece al ser a través de la trascendencia y de la situación actual. Es decir, le agrega a lo que ya veníamos viendo, que tiene que ver con las metas y con una orientación positiva, esta idea de el poder trascender el problema que se está viviendo, ¿sí? Me parece que es lo novedoso de su definición. Y reconoce en la esperanza 3 dominios. Por un lado, el cognitivo temporal, que va a incluir la evaluación de que el resultado deseado es probable y por lo tanto realista. Si nadie va a esperar algo que no considere que quizá pueda alcanzarse. Por otro lado, tiene un dominio afectivo conductual que tiene que ver con el sentimiento de confianza para la acción. Esto sería como el equivalente a la motivación, a la agencia de la que nos habla Snyder. Y por otro lado, el afiliativo conductual, que dice, reconoce la importancia de la relación entre la persona misma y los otros, incorporando aspectos relacionales y espirituales. Las personas con mejores vínculos son más esperanzadas, pero si lo miramos esto desde lo que es la relación terapéutica, hoy veíamos, lo mencioné muy rápidamente, pero sí lo trabajamos bastante en la clase anterior, la importancia de que la esperanza también esté en los profesionales y que esté habilitada por los profesionales, porque en el vínculo terapéutico es donde se puede llegar a ensanchar y a generar, como veíamos. Entonces, esto tampoco es menor. Cómo nosotros, desde nuestro lugar profesional, podemos fomentarla o desestimarla. Y finalmente, bueno, ella nos trae una herramienta que es súper importante, que es el índice de Hertz, que justamente lo que hace es evaluar la esperanza en pacientes en cuidados paliativos, ¿sí? Es la primera escala que tenemos, no hay otra, ¿sí? Es relativamente nueva esta escala, pero bueno, nos aporta una herramienta concreta para por lo menos ver dónde están parados nuestros pacientes si tenemos inquietud de trabajar con este tema. Vamos a mirar un poquito la cuestión del afrontamiento. Ustedes saben que el afrontamiento es un concepto que está directamente vinculado a la teoría del estrés, ¿sí? La teoría del estrés, que dice que las personas, cuando nos encontramos frente a una situación que resulta amenazante, tenemos que emprender una serie de movimientos internos, movimientos psíquicos, que nos permitan recuperar el equilibrio que se pierde al encontrarnos frente a una situación para la que percibimos no tener respuesta, ¿sí? En esta búsqueda del equilibrio van a tener un rol central las estrategias de afrontamiento. ¿Qué función van a cumplir en la búsqueda de la adaptación a una situación nueva que se percibe como adversa? Bueno, las estrategias de afrontamiento son aquellas cosas que las personas hacen para reducir la tensión y recuperar el equilibrio, para lograr un control sobre esa situación, para controlar los significados que se le atribuyen a esa situación, y para controlar el estrés en sí mismo cuando ya apareció, ¿sí? Es decir, que si yo me encuentro con una persona que está frente a una enfermedad que amenaza su vida, una persona que está en una situación donde la muerte es una posibilidad concreta y cercana, quizá, la posibilidad de desequilibrio y desajuste psicológico es importante, es grande, y obviamente es posible que pueda entrar en una crisis. Las estrategias de afrontamiento justamente lo que van a permitir es que la persona logre el mejor equilibrio posible,
Ahora bien, ¿cómo se busca ese equilibrio? Hay dos tipos de afrontamientos, dice Lazarus y Folman, que son los creadores de la teoría del estrés. Están las personas que para lograr un equilibrio, que para lograr estabilizarse, se centran en la solución de problemas. Entonces empiezan a hacer cosas para buscar una solución, ¿sí? Y hay personas que en realidad frente a lo insoportable de la situación, ante la angustia, lo único que buscan para poder equilibrarse es compensarse emocionalmente, es controlar la emocionalidad, no solucionar el problema, ¿sí? Por ejemplo, frente a un ataque de pánico, la huida sería una estrategia de afrontamiento centrada en la emoción, porque en realidad no busca solucionar el peligro o la dificultad, sino que lo que busca es no sentir lo que está sintiendo. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que pensar a la esperanza como una estrategia de afrontamiento, podríamos pensarla como una estrategia mixta quizás, por varias razones, ahora las vemos, pero sobre todo centrada en la emoción. Hoy veíamos a Pereira que nos decía que la esperanza implica una lucha contra la desesperanza, implica una lucha contra la desesperación. Entonces, una persona que siente esperanza es una persona que va a encontrar en la esperanza la posibilidad de ajuste y de equilibrio frente al malestar que genera la muerte como una posibilidad inminente o el peligro como una posibilidad inminente. ¿Sí? Las estrategias de afrontamiento que se centran en la emoción aparecen cuando hubo una evaluación de que no se pueden modificar las situaciones o las condiciones amenazantes, ¿sí? Es decir, me encuentro con que estoy frente a esta adversidad y no puedo hacer nada con esto, me siento tan mal que algo tengo que modificar en mí para poder estabilizarme. Bueno, la esperanza en ese punto aparece como estrategia de afrontamiento centrada en la emoción. ¿Sí? Y lo que hace como tal es modificar la manera de vivir la situación sin cambiarla objetivamente. Y en este punto, como decía hoy Ana, va a implicar una reevaluación. El buscar tener una esperanza implica, yo sé que estoy gravemente enfermo, yo sé que no me puedo curar, yo sé que me puedo morir, pero a pesar de todo elijo pensar que algo bueno puede suceder. Eso es una reevaluación de la situación que hace que se vuelva un poco más soportable de lo que sería si me choco de frente con toda la realidad, esa realidad que no voy a poder modificar. Vuelvo a José, la silla de ruedas, el pensar que puedo tener una silla de ruedas es lo que me permite soportar la situación. ¿Por qué decimos entonces centrar en la emoción? Porque lo que la esperanza permite es tolerar lo insoportable. Ahora bien, está estudiado que las personas que logran desarrollar esperanza, también como consecuencia logran desarrollar más activas, más centradas en el problema. Entonces, el poder calmarse habilita en forma posterior la búsqueda de solución, ¿sí? Entonces, yo les decía que como estrategia de afrontamiento implica poder hacer un par de consideraciones que tienen que ver con diferenciarla de lo que es el optimismo, que es bien distinto desde el punto de vista de la cognición, y de la negación, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata esto. Pero antes de avanzar, me gustaría que si hay algo que no se haya entendido o hay preguntas, me comenten. Ana, en el chat hay algo, yo no lo puedo ver, pero... Yo estoy respondiendo, en realidad estaban preguntando por el acceso al libro de Pereira. Se quedaron enganchados y les contaba que yo tengo las fotocopias. Yo y también Diana, las fotocopio, el original no se consigue. y bueno, que estaba acabo de ver, órdenes. yo les estaba contando, acabo de ver que por Amazon está reeditado desde marzo y sale $4,99, entonces creo que está bastante accesible. Gracias, Diana.
Porque no deberíamos difundir que tenemos fotocopias. Tiene que quedar en privado. Por los derechos de autor, digo yo. Pero capaz que como de repente había una situación de que estaba dificultad. Bueno, no, sí, ya bien, pero ¿se acuerdan que fotocopiar? De si estaban Claro. Por eso, que en el entorno de lo privado. Bien. Bueno, gracias por el dato de los millennials, ¿se dan cuenta? Diana nos aporta ese dato Yo no soy fundamental. millennial. Maravilloso. Bueno, hay preguntas sobre lo que vimos hasta acá. Si no, avanzo. Yo creo que Yo no puedo hay. ver el chat. No, el chat no, excelente, no, dicen que no hay. Pero miren que no soy, porque después no hay donde preguntar, y no sé si soy tan clara con las cosas. Bueno, avancemos un No, poquito pero más. tranquilo, Elena, porque no hay nada en el chat y Vamos no a hay. comparar la esperanza con el optimismo, porque en realidad semánticamente a veces cuesta bastante reconocer la diferencia entre uno y otro, ¿sí? Optimismo y esperanza parecen ser casi la misma cosa, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque el optimismo, como rasgo de personalidad, es un rasgo de la personalidad, tiene memoria selectiva. Es decir, que para poder sostenerse necesita ignorar información, ¿sí? Tiene sesgos, no ve todo, es como que hay información que la distorsiona de alguna manera y la convierte en algo positivo. Va a salir todo bien. Es, por ejemplo, el paciente que dice, yo fui al templo y el pastor me oró por mí y la enfermedad se va a curar porque el pastor oró por mí. Ese es un paciente optimista, ¿sí? La persona con esperanza no tiene memoria selectiva. Tiene la realidad, tiene toda la información y no le saca ni un poquito, ni convierte, ni distorsiona un poquito. Mientras que el optimista es como que se pone, como dice la canción, color esperanza, como que mira sesgadamente la realidad. Incluso uno lo ve en la vida, ¿no? Hay gente que parece que la vida, que no le entra una bala, decimos en Argentina, ¿no? Que no registra lo mal que está, porque siempre está todo bárbaro, a pesar de que se le viene el mundo abajo. El optimista es así, interpreta positivamente la realidad. Entonces, tiene un estilo explicativo que hace que a todas las cosas que le pasan le atribuye una causalidad benévola. Me robaron, pero por suerte no me hicieron nada. ¿Sí? Estoy enfermo, pero por suerte pude acceder a este tratamiento y el doctor me dijo que va a estar todo bien. ¿Sí? Hay una atribución de significado que tiende a explicar positivamente las cosas. Es la persona que siempre mira el vaso medio lleno. ¿Sí? Y en sí tiene una ilusión, porque no es una cuestión real, de que tiene control sobre la situación. Y va a desarrollar expectativas positivas. Como les decía, este es un rasgo de personalidad, no es algo que la persona lo cultive, lo trae en el chip. ¿Sí? Pero hace que explique las cosas de modo optimista, aún al precio de distorsionar un poco la realidad. Entonces, si tengo que diferenciar desde lo conceptual uno y otro, decimos que el optimismo selecciona la información positiva y minimiza la información negativa. La esperanza, en cambio, no altera la percepción de la realidad, ¿sí? Sino que frente a una realidad que es adversa, pone la confianza en que en algo de esto adverso puede llegar a cambiar. Y espera un bien futuro. La esperanza implica esperar el mayor bien posible. Ahora, ¿qué es ese bien? Y va a cambiar de acuerdo a la fase de la enfermedad, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a lo que la persona tenga como creencia, ¿sí? ¿Qué espera cada uno? Es bien distinto, pero la esperanza es hacia futuro, mientras que el optimismo
es una interpretación ya distorsionada desde ahora. Por eso me gustaban las imágenes, ¿no?, que vemos como en el optimismo el ojo tiene una mirada diferente, mientras que en la esperanza vemos más bien la luz en la proyección futura, pero que no deja de ver el negro y el túnel en el aquí y ahora. Lorena, Sonia Sí. Bartesagui hace una pregunta, no sé si querés hacerla, Sonia, y aprovecho para saludar a Nelmis Rodríguez, que también me está saludando por el chat, pero Sonia hacía una consulta, si el optimismo es en base a irrealidades. No sé si, Sonia, lo querés complementar. No, nada, en realidad eso, ver un poquito más clara la diferencia entre esperanza. Esperanza es en realidad entonces todo lo que está basado en la realidad que está viviendo el paciente, mientras que el optimismo vendría a ser algo que yo deseo, pero que no está basado en una realidad. No, no es exactamente así, tiene que ver con la construcción de significado. El optimismo lo que hace es que interpreta la realidad de manera sesgada, con cierta distorsión que hace que priorice la información positiva y desestime la información más negativa. Es decir, ¿viste la imagen del vaso medio lleno y medio vacío? El optimista mira el vaso medio lleno y va a poner su atención en lo que está bien, en aquello que es favorable, en aquello que le anticipe un buen resultado, ¿sí? No porque vaya a percibir cosas que no sean realistas, pero va a focalizar su atención más ahí que en lo que está mal, ¿sí? Si viene el médico y le dice, te vamos a suspender el tratamiento para que tengas calidad de vida, probablemente escuche que él va a tener mejor calidad de vida y no lo que implica suspender el tratamiento. ¿Me explico? Ahora sí me quedó mucho más claro, gracias. Esto es el optimismo. La esperanza es, no me pueden hacer más tratamiento, no me voy a curar, pero aún así no pierdo la esperanza en que pueda haber un milagro, en que algo bueno pueda llegar a suceder, pero mi realidad es esta. ¿Sí? Hay dos preguntas más, Lorena. Sí. Elizabeth, que no sé si lo querés complementar. Entonces, ¿el optimismo disocia la realidad? Eso es una consulta. Y Verónica hace otra. Ahí está. No la disocia, sino que está sesgada. No es que vive ajeno a la realidad, eso ya lo vamos a ver que es más la negación. No es que hay aspectos de la realidad que ignora, sino que pone su foco en lo que es positivo. Ahí está. Verónica pregunta, en caso de los niños con enfermedades graves, ¿cómo se manifiesta lo de esperanza? Lo de la esperanza. La esperanza no tiene edad, va a cobrar distintas, yo no me dedico a niños, ¿no? Pero va a cobrar la forma que la edad tenga. ¿Qué puede esperar un niño en cierta etapa de su vida? Y eso va a variar en el grado de comprensión que pueda tener de la situación. Yo creo que las personas siempre esperamos algo, siempre tenemos algún pequeño objetivo o algo que querramos cumplir. Ahora, ¿cuál es ese objetivo? Y bueno, la edad va a determinar qué metas o qué objetivos o qué puede esperar un niño. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, hay otra cosa más, pero si querés seguir para no interrumpirte nuevamente, porque acá Karina hablaba de oposicionismo, sería lo opuesto. No, optimismo. Ah, Está bien, optimismo, claro, dice, quise decir. optimismo sería lo opuesto a una persona con pensamiento catastrófico. Bueno, esto es una pregunta de Karina. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Hay un estudio que compara la esperanza con el optimismo y dice, y marca similitudes conceptuales y grandes diferencias. Y lo que dice es que, bueno, en cuanto a las semejanzas, tanto el optimismo como la esperanza pueden ser rasgos de personalidad estables y que tienen en común el alcance de lo que uno cree para su propio futuro como algo próspero y favorable, ¿sí? Algo bueno a futuro. Ahora, ¿qué los diferencia?
El optimismo va a tener expectativas de resultados que son generalizadas y siempre positivas. En cambio, la esperanza va a estar preocupada en acciones propias, esto del locus de control interno, que puede tomar para generar un futuro distinto o mejor. Es decir, la asocia a un rol más activo de la persona en la búsqueda de un bien, y no como algo que venga del cielo, por ejemplo, ¿sí? Y otra de las cosas, dice, la persona optimista cree que de alguna manera, ya sea por suerte, por acciones de los otros o por lo que él haga, su futuro va a ser exitoso y gratificante. Mientras que la persona esperanzada cree específicamente en su propia capacidad de asegurar un éxito o un futuro satisfactorio. Es decir, el estudio en realidad lo que nos muestra es que el optimismo es como mucho más generalizado y por eso también más difícil de lograr, de alguna manera, porque es como la actitud positiva hacia todo, no importa qué esté sucediendo. ¿Está? Espérenme que ahí avanzamos un poquito más. Hay otra, si pensamos a la esperanza como estrategia de afrontamiento, no podemos dejar de compararla con la negación. Ustedes saben que la negación, desde el psicoanálisis, uno lo podría mirar como un mecanismo defensivo, pero en la teoría del estrés está reconocida como una estrategia de afrontamiento más, que también está centrada en la emoción. Desde lo conceptual la pensamos igual, ¿sí? Es decir, rechazar aspectos de la realidad que son desagradables o dolorosos y que por insoportables la persona los ignora, los anula de su conciencia, ¿sí? La esperanza, la negación, ustedes saben que como mecanismo de defensa es algo no consciente, es algo no elegido, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces de la esperanza de la negación? La esperanza dice conlleva una aceptación y apropiación positiva de lo inevitable, y es algo consciente. Es decir, si yo tengo que diferenciar bien, frente a una realidad adversa, la esperanza no excluye esa adversidad y ese malestar que puede llegar a generar la adversidad, sino que lo acepta conscientemente y lo que trata de hacer es una reevaluación diferente para poder sobrellevarlo mejor. En cambio, la negación lo que hace es, esto no lo soporto, no existe, no está, lo saco de mi conciencia, lo excluyo. Entonces sigo viviendo tranquilo porque total esto no está. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, estas diferencias nos permiten entender específicamente cómo se va a comportar la esperanza en tanto estrategia de afrontamiento, por qué no es negación, por qué no es optimismo. Y acá, entender esta diferencia es fundamental al pensar la comunicación, como veíamos el otro día. Porque no es lo mismo un paciente que tiene esperanza a un paciente que niega. La negación y el optimismo, si ustedes miran, son bastante primos hermanos. Uno por distorsionar la realidad y el otro por anularla, pero los dos tenemos un paciente con dificultad para hablar de frente sobre la situación. Con un paciente optimista o con un paciente negador, yo voy a tener que ser muy cuidadoso a la hora de hablar del pronóstico, a la hora de abordar la temática de la muerte. Con un paciente esperanzado yo voy a tener la posibilidad de trabajar eso y aún así generar cosas súper interesantes, ¿sí? Por eso me parecía importante entender la diferencia entre uno y otro. Me fui para atrás. Si nosotros miramos la esperanza, entonces, en torno a lo que es la respuesta psicológica y a lo que es la teoría del estrés, que habla de cómo es la adaptación a la situación de enfermedad, ¿qué dicen las investigaciones? Bueno, por un lado la esperanza va a ir acompañando el proceso de adaptación a la enfermedad hasta la muerte.
esto entra en la misma línea del curso, del camino de la esperanza. Es decir, va a ir cobrando distintas formas, pero va a estar presente durante toda la enfermedad, en los distintos momentos y en las distintas instancias para acompañar la adaptación a la situación. Por otro lado, las personas que tienen altos niveles de esperanza van a transitar la enfermedad con menos altibajos emocionales y tienen mayor capacidad de recuperarse frente a las recaídas. Es decir, cuando algo no anda bien, las personas esperanzadas parecieran tener más recursos y se sobreponen más fácilmente. Otra investigación en cuanto a lo que es respuesta psicológica dice que la capacidad de generar esperanza en tiempos adversos va a estar vinculada a la personalidad de base, a la historia de vida, a cómo se está dando la situación actual, a cuán grave sea la enfermedad, al entorno, a cómo es la relación médico-paciente, a las creencias. Es decir, nos muestra este estudio todos estos factores que hablaba Ana, que hacen al sostenimiento o a la obturación de la esperanza, ¿no? Hay circunstancias que favorecen que haya más esperanza y otras que ponen un obstáculo. Por otra parte, hay una psiquiatra argentina, que es Vidal y Benito, que se dedica mucho al estudio del cáncer, que dice que la esperanza en recuperarse y el tener voluntad de vivir van a ser indispensables para la adaptación y que van a estar muy relacionados con la buena calidad de vida. Otra cosa que dice Benito es que las personas con estrategias de afrontamiento más activas funcionan con mayor nivel de adaptación, es decir, se adecúan mejor a la situación. Y la esperanza es generadora de ese estado más activo. Y Martínez Uribe finalmente dice, hay una relación positiva entre la esperanza y un estilo adaptativo de afrontamiento. Es decir, que si nosotros tenemos la posibilidad de trabajar la esperanza con nuestros pacientes, de ensanchar la esperanza, de favorecerla, en realidad vamos a estar facilitando el proceso de adaptación psicológica a la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy relacionada, que un paciente tenga esperanza está muy relacionado con su calidad de vida y con su bienestar. Lo que veíamos hoy no es menor que un paciente pueda desarrollar esperanza y hasta es bueno. ¿Hay más preguntas hasta acá? Yo voy respondiendo en el chat. No, mira. Hay algunas preguntas, sí. No sé si las querés decir, Ana. Yo para no pasar a otro tema. Sí, están preguntando, a ver, fui respondiendo varias cosas. Elizabeth nos propone una reflexión en relación a si se puede educar para la esperanza, y yo le puse que sí, hay estudios sobre la génesis de la esperanza, hay estudios interesantes sobre el rol del apego y el papel del apego en la esperanza. Después, a ver, un poco más atrás. Había dos preguntas, una de Elisa y otra de Karina. Karina dice, si el paciente ansioso tiene más chance de desarrollar la esperanza que un optimista. Y acá yo lo que le puse, Lorena, a ver si está de acuerdo, es que en realidad la ansiedad, que los trastornos del humor en general obturan la esperanza, ¿no? Porque afectan el proceso de adaptación. Una cosa es el trastorno de ansiedad y otra cosa es el rasgo, ¿no? Las características propias. A ver, podemos decir esto, mira. Tanto la esperanza como la ansiedad tienen en común la anticipación, sí, ¿no? De situaciones. Pero la diferencia está en el significado. ¿Por qué? Porque la esperanza espera el bien y la ansiedad espera la catástrofe, espera la amenaza, espera el problema. Entonces, la realidad es que un paciente esperanzado tendería a tener menos ansiedad que un paciente que no está esperanzado. Porque un paciente esperanzado confía más en lo que pueda suceder a futuro, mientras que el ansioso lo que espera es la catástrofe, es lo negativo. No sé si respondí ahí a la duda. Veamos un poquito qué pasa con los pacientes específicamente en cuidados paliativos. Los pacientes con esperanza
todo lo que estamos viendo, nos muestran un mayor bienestar. Otra cosa que se encontró es que las personas que tienen esperanza pueden encontrar un sentido diferente a la situación, y en general tienen una vida bastante más activa y de mejor calidad. Frente a un futuro que es incierto, al esperar un bien y al estar confiados en que algo bueno puede pasar, lo hacen de una manera más constructiva. Entonces esto les permite aceptar la situación de otra manera e incluso afrontar la posibilidad de morir con otra mirada. Yo les decía que la esperanza no necesariamente, lo vimos mil veces, ¿no? No es la curación, y a veces, una vez que la muerte está aceptada, la esperanza está puesta en la trascendencia. Si es alguien que cree, será en el cielo, pero si es alguien que no cree, por ejemplo, en el legado, en cómo va a quedar presente en los otros, en cómo va a ser recordado, en lo que deja. En este sentido, va a permitir soportar y hacer frente a cierto grado de sufrimiento y de dolor, va a promover el logro de objetivos, va a posibilitar establecer prioridades, como veíamos en Pereira, esto de ir fijando metas alcanzables. En ese diseño nos va a permitir también elegir qué, y ahí van a estar las prioridades. En personas que tienen una mirada trascendente va a permitir recuperar la fe, va a permitir el desarrollo espiritual, incluso hasta encontrar el deseo de seguir viviendo. Y como les decía, facilita la trascendencia de la situación actual a una nueva conciencia y al crecimiento personal. No hay desarrollados en psicología modelos específicos para cuidados paliativos, ¿sí? Para abordar la esperanza, pero sí, desde la psicología positiva hay estudios que muestran que hay ciertas prácticas que ayudan a promover la esperanza. Una práctica que ayuda, por ejemplo, es expresar gratitud. Hace unos años, acá me viene a la mente una paciente hermosa que tuve hace un tiempo, que era una persona justamente con trastornos de la ansiedad, hacía unos ataques de pánico tremendos, no toleraba la posibilidad de morir, no la toleraba, era imposible hablar con ella. Y en el marco de un taller que hacíamos en el hospice, yo estaba muy embalada, recién salía de hacer el curso de psicología positiva y estaba súper enganchada con todas las dinámicas de psicología positiva. Entonces les hago hacer una carta de gratitud, que no es excluyente de los cuidados paliativos, es un ejercicio que uno lo puede hacer con cualquier paciente. Y resulta que esta señora, en ese interín que escribe la carta de gratitud, decide abandonar el tratamiento porque no lo toleraba, y escribe su primer carta de gratitud, y esto impulsó que escribiera 30 cartas de gratitud, que a la vez fueron cartas de despedida. Y a partir de explicar su gratitud y de conectarse con todas las personas a las que tenía que agradecerle algo, empezó a hablar de la muerte, y empezó a mirar la muerte con aceptación y con tranquilidad. Y empezó a pensar en su trascendencia, cosa que hasta ese momento era insoportable. Yo no sé si esto lo podríamos probar científicamente, pero les cuento una experiencia concreta de una intervención con cartas de gratitud. No sé si conocen cómo es la dinámica de cartas de gratitud, pero si buscan cualquier manual de psicología positiva lo encuentran. Las personas que están socialmente vinculadas y se dedican a las relaciones sociales también desarrollan mayor esperanza que aquellas que están aisladas. Si bien decíamos que la esperanza es una estrategia de afrontamiento centrada en la emoción, el tratar de buscar estrategias de afrontamiento activo y que la persona busque soluciones, por lo menos a problemas chiquitos y concretos, no la curación, también ayuda a desarrollar la esperanza. La práctica del perdón termina siendo esperanzadora por lo que el perdón genera interiormente. Incrementar experiencias de flujo. No sé si saben lo que es el flow o la práctica del flow. Ahí necesito que me respondan algún sí o algún no, porque si no tengo que decirles qué es. ¿No?
No. No. Bueno. La psicología positiva, entre las cosas que estudian que hacen al bienestar, es el flow o flujo, que son aquellas actividades en las que nos compenetramos tanto que nos olvidamos hasta del paso del tiempo y que las hacemos con un nivel de disfrute que nos logramos abstraer de absolutamente todo, ¿sí? No sé, puede ser pintar, puede ser leer, puede ser practicar un deporte, puede ser hacer yoga, eso va a depender de cada persona, pero en sí lo importante es que sepan que el flow son esas actividades que nos desconectan del mundo, pero que son tan satisfactorias y tan positivas mientras las practicamos, que pareciera ser que nos ponen en un estado más esperanzado y de mejor disposición anímica. Tengan en cuenta cuando quieran hacer esto, que todas aquellas cosas que nosotros hacemos por flow tienen tiempo limitado, generan adaptación como el clonazepam. ¿Por qué? Porque lo que hoy me divierte mucho, mañana me aburre, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, cuando hacemos un deporte, no sé, un deporte nuevo, una cosa nueva. El primer tiempo estamos encantadísimos y a los meses se nos convierte en un laburo y ya no queremos ir más, por ejemplo. Otras técnicas que pueden ayudar también son las vinculadas al mindfulness, meditación, el saboreo, el poder visualizar de alguna manera con cierto placer a algo, eso que deseamos, ¿sí? El tener un compromiso con esos objetivos que me estoy fijando y agenciarse de esos objetivos desarrolla la esperanza. Todas aquellas prácticas vinculadas a la espiritualidad ayudan a promover esperanza. Y hay una intervención concreta, que es la terapia de la dignidad, no sé si la conocen, de Herbie Chochinov, que es un protocolo que no tiene por objetivo desarrollar la esperanza como objetivo principal, sino que trabaja más que nada con el legado, ¿sí? Es un protocolo de 10 preguntas, donde la persona hace una revisión de su vida y de lo que quiere, de la manera que quiere ser recordado, y después escribe un manual, como una especie de testamento, un librito, una biografía, y eso después de muerto se entrega a la familia. Bueno, la terapia de la dignidad, si bien no tiene la esperanza, entre los resultados, que es el desarrollo de la esperanza. Y esto está científicamente estudiado. Uno de los resultados positivos de la terapia de la dignidad es el fomento de la esperanza. Así que, si quieren una herramienta concreta para trabajar la esperanza en pacientes en cuidados paliativos, es el protocolo de terapia de la dignidad. Tengan en cuenta que no es un protocolo que podemos aplicar a cualquier paciente, porque tiene que ser un paciente que tenga cierto grado de comprensión de la situación, cierto grado de aceptación de lo que está pasando, y tiene que estar más o menos compensado, porque si no podemos ponerlo más en riesgo. ¿Cómo estamos por la hora? Está ahí. Estrategias para mantener la esperanza. Recién veíamos para promoverla, para ver si logramos impulsarla. Ahora, cuando la esperanza está, ¿qué hacemos para que siga estando? Bueno, siempre enfocarnos en plantear metas realistas y que sean de corto plazo, que la persona pueda vivir el día a día, tratar de mantener el humor, desarrollar la espiritualidad, que la persona mantenga lo más posible su independencia y su autonomía, fomentar que tenga actitudes o pensamientos positivos, buscar sentido, buscar un significado, revisar la vida, un valor, un poco esto que veíamos con la terapia de la dignidad. Trabajar en lo que es la reevaluación positiva de las situaciones para acomodarse a los cambios, dar sentido, ¿sí? Trabajar sobre las cualidades personales que la persona pueda tener, como por ejemplo el optimismo o la fuerza interna, ¿sí?
Esperen que me fui. Todo esto ayuda a que la esperanza pueda mantenerse cuando está presente. ¿Hasta acá hay preguntas? A ver, No, yo en fui el respondiendo chat, no, algunas. pero yo no he visto nuevas. No, en privado algunas me han hecho vinculadas a de qué forma el mindfulness, por ejemplo, y la atención plena favorecen el desarrollo de la esperanza. Y el mindfulness, al trabajar con conciencia plena, ayuda a centrarse mucho en el aquí y ahora, ¿no? Pero a la vez también en controlar, por ejemplo, la ansiedad. Y cuando yo controlo la ansiedad, genero un terreno más propicio para desarrollar esperanza. Pero justamente hay una técnica específica dentro de las prácticas de mindfulness que es el saboreo. Y el saboreo tiene que ver con la visualización de aquello que deseo con un nivel de detalle muy profundo. ¿Sí? El saborear por ejemplo, un lugar a donde yo quisiera estar en este momento y verlo. ¿Sí? El saboreo dentro de todo el espectro de técnicas que desarrolla el mindfulness ayuda a poder conectar con eso que yo puedo estar deseando y hacerlo visible en mi mente. Ana, hay una Lorena, pregunta. antes, Sí. No, eso, hay una pregunta de Carolina Chaper acerca de cómo los médicos pueden adoptar estrategias para promover la esperanza en los pacientes. No tenemos las mismas herramientas que los psicólogos, obviamente por falta de formación específica. Bueno, en realidad, fíjate, ¿cómo era el nombre? Carolina. Carolina, fíjate que estas técnicas, más allá de la terapia de la dignidad, que es estrictamente psicológica, estas acciones no necesitas ser médica para poder llevarlas a cabo. Si tenés un psicólogo en el equipo, pueden trabajarlo los dos juntos. Ella, Lorena, decía que justamente al no tener psicólogo en el equipo, y toda esta propuesta que tú hiciste, en realidad, cualquier profesional de la salud la puede implementar, ¿no? No hay que ser específicamente psicólogo. No, a eso iba. El poder trabajar con el paciente, objetivos chiquitos, metas realistas para que vaya logrando y encontrando satisfacción, es algo que lo podés hacer. El trabajar el conversar, tener una conversación profunda sobre las cosas que la persona pueda tener, desear, querer, es algo que no requiere una formación técnica concreta, más que nada es desarrollar habilidades de empatía, lo que se necesita para esto, una buena escucha, poder sentarse y conversar con el paciente, ver sus pendientes, ver las cosas que desea, conocerlo, pero después el sugerir que pueda agradecer, que pueda escribir cartas, que pueda perdonar, que pueda lograr establecer objetivos y cumplirlos, son cosas que lo puede hacer cualquier profesional de la salud, e incluso lo puede hacer un voluntario, alguien que no es profesional, ¿sí? Después, el tema de trabajar con el sentido de la vida, el desarrollo de la espiritualidad tampoco es una práctica estrictamente psicológica. Digo, para hablar en bruto sobre la espiritualidad, no me voy a meter en ese tema que es todo un mundo, pero digo, la espiritualidad en la vida de las personas viene de alguna manera a buscar respuesta sobre de dónde venimos, por qué estamos acá, para qué, hacia dónde vamos cuando dejamos de estar, ¿no? Si tuviéramos que hacerlo así como muy bruto, es mucho más profundo y más complejo, pero así a grandes rasgos, el hablar de esas cosas con el paciente ayuda a desarrollar la espiritualidad y a encontrar el sentido y el significado de la experiencia. Y lleva a tener conversaciones sumamente profundas que pueden ser esperanzadoras o no, pero que pueden dejar la puerta abierta al desarrollo de la esperanza.
No sé si respondí. ¿Alguna más? Carolina, no sé si querés... Muchas gracias, sí, Ah. muchas gracias. Muchas gracias, sí, más que respondido, muchas gracias. No, Bueno. acá hay una consulta acerca de o no es una consulta, es una afirmación. El saboreo es visualización. Marta lo afirma o... Sí. Me faltó el signo de interrogación. Ah, perdón, era pregunta entonces. El saboreo en realidad se puede hacer con visualización o no. Por ejemplo, yo puedo practicar saboreo con una flor y dedicarme a oler una flor y a mirar cada pétalo de esa flor y a palpar esa flor, ¿sí? A contemplarla. No necesariamente es visualizar. Puede ser visualizar, pero también puede ser sentarme abajo de un árbol y mirar cómo es la cortecita del árbol y cómo es cada hojita de ese árbol. Lo que pasa es que en cuanto a lo que es específico de la esperanza, tiene que ver con la visualización de aquello que deseo, ¿sí? O aquello que espero, o imaginarme en ese momento. ¿Me explico? Sí, Pero el sí. saboreo no es tanto la visualización como habitualmente se la conoce, sino que es en estar en el aquí y ahora conectado con eso en el mayor nivel de detalle posible, tanto que se puede convertir en una experiencia de flow, ¿sí? De olvidarme dónde estoy. Bárbaro, gracias. Lorena, yo no sé cuánto les queda porque obviamente que estamos a 5 minutos. ¿Hay alguna otra consulta más? Pero bueno, no sé cuánto tiempo se puede quedar las personas para responder otras preguntas. Hay una consulta acá de María que dice, ¿podrías ampliar el concepto del perdón en este contexto? Eso no sé... no sé si María está por ahí, que recién preguntó en el chat. Perdón, ¿me la repetís la pregunta? Sí, si podrías ampliar el concepto del perdón en este contexto. No sé si María está por ahí y quiere ampliar la pregunta. La verdad es que en el contexto de los cuidados paliativos el perdón es algo clave porque cuando una persona se encuentra frente al final de la vida, se replantea la vida y hace un balance de aquello que estuvo bien y aquello que no, y en general la necesidad de perdonar o de perdonarse suele aparecer porque es algo fundamental para poder irse en paz. Con lo cual es bastante frecuente que aparezca este deseo de poder perdonar a las personas como un paso, les diría, necesario para encontrar tranquilidad y poder irse en paz. Y en este sentido tiene una mirada esperanzadora. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo me quite todas aquellas cosas que me generaron dolor, que tengo pendientes, voy a poder disponerme a vivir lo que queda en paz y a poder irme también en paz. ¿Sí? Sí, no sé si María está por ahí y si respondió la pregunta Lorena. Hola. No, está perfecto. Yo quería saber porque... María Elena, está. Algo interno, por supuesto, y algo externo, hacia afuera, perdonado hacia afuera y también hacia interno. Está bien, está perfecto, sí. Bueno, gracias. Vamos ahora a mirar un videito que probablemente los paliativistas ya lo conozcan, pero nos interesa que lo puedan ver a la luz de la esperanza y de lo que es la relación terapéutica frente a la esperanza en función de todo lo que vimos. A ver, capaz que no, pero... Espérenme que esto de coordinar toda la tecnología, sepan disculpar, pero soy psicóloga. Compartir pantalla. Sí, esperá que ahí vamos a... Ahí.
Bueno, vamos con el videíto, mírenlo en modo flow, o en modo saboreo, espero que lo disfruten. Don't get me started, looking backward, too long. Strong, yet open hearted, when these hearts gone, didn't see it coming. Never said I love you. Now my back's up, and my sympathy is my side. I'm on my way, moving on my way. Leave a little light, leave a little light. Moving on my way. Leave a little light, leave a little light. Always unwinding all these deadlines in my mind. Some dreams we planted, took for granted, didn't grow. Walking down this road, and my thoughts too slow to have you close in mind. When the sun goes, let's start again. We recognize a friend. I'm on my way, moving on my way. Leave a little light, leave a little light. I'm on my way, on my way, on my way, on my way. Leave a little, leave a little light. I'm on my way, moving on my way. Leave a little light, leave a little light. I'm on my way, on my way, on my way, on my way. Leave a little, leave a little light, leave a little light. Bueno, Ana, ¿querés preguntar? Yo mientras voy cerrando. Bueno, la primera vez que lo vi me movilizó un montón, y bueno, imagino que a todos le generó un montón de cosas, y lo que queríamos era, como en este video se cuela el concepto de esperanza, que nos contaran así a micrófono abierto en unos minutos, porque ya estamos súper pasados, el que quiera compartir en la relación de ayuda, Lorena, ¿no? Sí, como En la relación de cuidado. en el cuidado, en esta relación de ayuda que podemos tener con una persona enferma y que está por irse,
¿qué mensaje deja este video? ¿Qué podemos sacar de este video vinculado a la esperanza? Sé que le estamos pidiendo mucho, ya deben tener los cerebros quemados, pero le voy a sacar en realidad para que ustedes puedan, para poder verlos. Voy a dejar de compartir, pero si miramos este video, ¿qué podemos decir acerca de la esperanza en ese vínculo que hay entre las dos realidades? En la que cuide. En eso que Ana había comentado hoy del privilegio que tenemos de poder acompañar a un paciente, ¿verdad? Y ser generadores de esperanza, me parece que eso nos hace crecer muchísimo más, ¿no? Ser conscientes de que podemos y que deberíamos ser generadores de esperanza. No sé, esa luz prendida, esa cosa, déjame algo, esa lana que se va desilvanando, pero que sin embargo va dejando en el que está ayudando, va dejando toda una vida, ¿verdad? Y el que se va también porque sobre todo es el sentirse acompañado hasta el último momento, el sentir que que no lo vamos a abandonar nunca. Y yo creo que eso, para un paciente al final de la vida, es un elemento muy importante. Al menos lo veo así. Gracias, Marta. Yo lo que vi en ese video fue en realidad cómo el muchacho, el acompañante, luchaba por mantener ese cuerpo ahí, y ella como que le dio el espacio para entender que era su momento de irse, y que él también aceptara que era el momento de irse y la dejara ir, como eso, como señal de esperanza, y lo que hablaban un poco de trascender, de bueno, está, esa realidad que tiene el que tiene esperanza, esta es mi realidad, y bueno, quiero que te quedes con esto. Ana, me gustaría, muy interesante todo lo que vienen diciendo, pero hay gente que está poniendo cosas en el chat, no sé si ustedes los quieren compartir. Ay, no, espera, a ver que no estaba leyendo. Ah, por eso. Dice, uy, hay un montón. Bueno, lee algunos, yo sé que hay poco tiempo. Dice, hermoso acompañar a ese otro, perdonar, sino también la necesidad de pedir perdón o de enmendar. Vaya si tienes razón, para obtener el perdón. Estamos de acuerdo, Antonio, es tal cual lo que tú dices. Acompañar hasta el minuto final, acompañamiento es el mensaje, la importancia de soltar en quien acompaña y aceptar lo que sucede. Muchas veces la dificultad mayor es para quien queda, es verdad, Romina. También el hecho que los dos, el paciente y el que acompaña, quedan tocados en esas situaciones, ¿no? La importancia del dar permiso a partir. Tenemos necesitamos promover, sobre todo en las familias, la importancia de habilitar. Despacito y al oído dejar ir, ¿no? Habilitarlo al otro que pueda partir. Yo agregué, Ana, una diapo, sí. Que va muy en la línea de lo que pensó Marta, que no la viste vos esa, o si la viste a última hora, porque es de ahorita. Sí. Es esta, ¿no? Que es el mensaje que a mí me deja, por lo menos este video, que es esta importancia de tener un equilibrio entre dejar ir, entre el soltar y permitir partir, y el dejar a la vez la luz encendida, ¿sí? Porque mientras la persona está, necesita la luz encendida. Necesita la luz encendida para poder estar en paz, para poder tolerar la situación, para poder sobrellevarla,
para poder ser constructivo, ¿sí? Entonces, el dejar, es como una complicidad que necesitamos tener con nuestros pacientes, en que hoy quizá necesites hablar de que te vas a morir, y mañana quizás necesites hablar de las cosas buenas que estás esperando. Pero es sumamente importante estar atentos nosotros a los momentos del paciente con una muy buena escucha, para poder ir de un lado al otro acompañando el proceso, porque en la medida en que el paciente va y viene, nosotros tenemos que ir y venir en sus tiempos, ¿sí? Entonces, un poco me muestra este videíto, a mí me lleva a este lugar, ¿no? Fíjense que al principio el cuidador, ¿qué trata de hacer? De amontonar las lanas para rearmar la pierna, ¿no? Y después se sienta al lado y va acompañando cada momento, pero le deja la luz encendida, y hay momentos en que la cuerda se la tiene para que no se vaya tan rápido, y suelta un poquito, y va, y viene, y me parecía que era como el mensaje, por lo menos que a mí, desde la relación terapéutica me deja, el pensar la esperanza en ese videíto, ¿no? Nada, quería compartirles eso como conclusión, porque no sé si hay alguien más que quiera decir algo, pero ya estamos recontra pasados ahora. Con Ana, antes de terminar, teníamos una frase. Anita, yo la pongo y la lees vos. Sí. A modo de cierre. Es una frase que nos compartió Marta, que es una gran propulsora de estas frases que nos conmueven. Desde que yo me metí en este tema, Marta me ha ido acompañando, estimulando con un montón de pensamientos. Dice, la esperanza no es la negación de la realidad, sino el compromiso. Ay, no veo bien. No, porque te quedó cortada la diapo, creo. Achica, pon el menos en claro. La barra de... Ay, a ver. No, bueno, pero está corrida la diapo, La leo yo, bueno, es una frase léela tú. Bueno, es una frase de José Bermejo, que es un psicólogo español que trabaja en el Centro de Escucha San Camilo, en todos los que son programas de humanización de la salud, que estuvo recientemente internado por COVID, ya hace un par de meses, y se recuperó bien, pero a partir de su alta empezó a hablar mucho de esperanza, y dice, la esperanza no es la negación de la realidad, sino el compromiso de caminar juntos, transmitiendo la confianza en la ayuda recíproca en medio de la fragilidad. Ayúdanos a vestirnos de esperanza. La necesitamos para estimular las capacidades de resistencia y de construcción de un mundo más humanizado. Bien. Bueno, muy bien. Bueno. Lore, con esto estaríamos cerrando. Escribía acá Virginia, decía, me quedé con ganas de profundizar más, y es verdad, porque esto con Lorena nos ha llevado tiempo de ir como sistematizando, y como yo contaba el otro día, es un concepto que hay que seguir afinando y afinando, y es re lindo cuando uno lo ve en los pacientes, cuando la teoría se te hace carne, se te hace práctica, y es re lindo pensarlo y plasmarlo, ¿no? Trabajar en estas áreas tan duras, además de crecer un montón como profesionales y como personas, yo siempre pienso que tenemos que escribir, que tenemos que plasmar, porque es la forma también de protegernos, ¿no? Trabajar con otros y compartir con otros. Y estos espacios para nosotros son un mimo también, porque es la forma de darle sentido a lo que hacemos, ¿tá? Y ustedes nos están como acompañando en este proceso. Tampoco hay muchos espacios donde podamos quizá sentarnos a hablar en profundidad de este tema, porque por ahí en los congresos nos dan 10 minutos y uno hace lo que puede. Entonces la verdad es que es súper valorable este espacio. Gracias a ustedes, nuestras víctimas, por escucharnos y sumarse a esta aventura. Bueno,
Quiero decirles que desde la Sociedad de Psicología Médica y Medicina Psicosocial también agradecerles. Yo, bueno, en lo personal no pude participar de la primera instancia, pero sí sé que muchos de ustedes han participado y que han quedado muy conformes y satisfechos con lo que han brindado, y todos han agradecido muchísimo el primer taller, y ahora estamos recibiendo el feedback del segundo, de que también están todos muy agradecidos, con ganas de profundizar más en esta temática, obviamente. Pero bueno, felicitarlas. Yo le mandé mis felicitaciones a Ana, a pesar de no haber estado, pero de lo que fuimos recibiendo, el feedback fue muy bueno. Felicitar a Lorena, felicitar a Ana, y bueno, y siempre va a haber una oportunidad, o una segunda o tercera oportunidad. La sociedad siempre está abierta para este tipo de actividades y otras actividades más. Están Mari Barros, también vicepresidenta de la Sociedad de Psicología Médica, que la estoy viendo por ahí, y Mercedes Viera, que también estaba por ahí, tesorera de la comisión directiva, y no sé si alguien más de la comisión directiva está. Mari, no sé si querés decir alguna cosa. ¿Mari? Lo escribí en el chat, gracias, no solo porque hacen, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sino por sí. transmiten, de verdad. Y por ahí comentábamos en el WhatsApp también que si podemos tener una instancia de profundización, porque creo que es muy valioso para todos nosotros. Nada, quiero decir una cosa mínima. Yo he trabajado con pacientes en muy pocas, de una práctica general, pero esto que transmiten ustedes de cómo nos marcan la vida, eso me parece que es algo que ustedes lo transmiten perfectamente, equilibrando esa vivencia humana y el conocimiento que es necesario para ser responsables en este trabajo. Y no, apoyando lo que dice Cecilia, bueno, agradecerles eso, que puedan volcar eso en esta sociedad que queremos mucho y que nos encanta tener estas actividades. Sí. Bueno, está Jime también, está Jime que ahora la veo también. Está Jime, sí. También parte de la sociedad, de la comisión directiva. Bueno. No, y yo quería decir una palabrita, que sí, vamos a enviar por mail la encuesta de satisfacción de la actividad, bien, para que evalúen la actividad y bueno, y hagan algún comentario, así también se las pasamos a las docentes. Bien. Bueno, últimas palabras. Ana y Elena, ¿quieren decir algo más? Bueno, yo agradecerle en principio a Lorena que se sumó apenas le propuse, y a la sociedad por darnos este espacio que fue súper lindo. Y sí, yo estoy dispuesta a generar otro espacio cuando quieran, cuando sea la oportunidad. Allí yo estoy siempre lista para este rubro. Sí, sí sabemos. Así que gracias, Lorena, por sumarte. Gracias, bueno, Lorena. Y ojalá nos podamos ver pronto en persona. Cuando ustedes nos habiliten, cuando sí, Argentina se habilite a poder cruzar el charco. Ahora les estamos mandando gente con un poco... Sí, todavía es. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias. De lo personal, agradezco a Ana por la invitación. Siempre es un placer trabajar con ella. Hace tiempo que venimos generando cosas juntas, pero esta nos la debíamos. Nos quedó trunca en marzo, que íbamos a llevar la propuesta más acotada a Costa Rica y quedó frustrada por el coronavirus. Así que agradezco esta iniciativa, agradezco a la sociedad también por permitirnos este espacio. Cuenten conmigo para otras instancias, todo lo que sea cuidados paliativos, psico-oncología me apasiona, sea en el tema esperanza u otros, pero si hay algo que yo pueda aportar, con gusto. Sé que no hay muchas instancias donde se puedan hablar estas otras cosas, así que un placer para mí. Y bueno, gracias por escuchar, por participar. Realmente han sido un público súper respetuoso y además colaborador. La hicieron fácil también. Así que bueno, gracias totales. Bueno, gracias a todos. Esto va a quedar grabado también, este aviso, por si lo quieren
revisar nuevamente. Si quieren escribo antes de que se vayan mi mail, por Ahí si está. tienen una consulta, lo dejo acá en el chat antes de irse. .com.ar. Bien. Contactarme por algo, ahí tienen mi correo. Perfecto, yo dejo guardado el chat también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, espero que... Hasta la próxima. Sí, cómo no. Chao.